¿Cómo son las otras galaxias del universo? ¿Son tan diferentes de las nuestras? Exploremos las galaxias más cercanas a la Vía Láctea, especialmente las del Grupo Local. Galaxias lejanas a nuestra escala, pero tan cercanas a la nuestra como la galaxia de Andrómeda, la galaxia del Triángulo o la galaxia de la Gran Nube de Magallanes. Pero hay muchos otros objetos galácticos que, aunque muy pequeños, desempeñan un papel fundamental en nuestra comprensión del universo. ¿Cuál es la composición de estas galaxias? ¿Cuál es su historia o su evolución futura? Querido viajero, muy buenas. Hoy emprendemos un increíble viaje por las galaxias más cercanas a la Vía Láctea y descubrimos estas tierras lejanas pero fascinantes. Nuestro viajero galáctico ha preparado un recorrido para que descubras estos monstruos cósmicos según sus diferentes categorías. Una vez instalados, iremos de galaxia en galaxia para descubrir estos mundos insólitos. Prepárate para una experiencia inolvidable. Pero antes de despegar, si aún no lo has hecho, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Empecemos nuestra aventura. Dejemos atrás nuestro sistema solar y crucemos rápidamente la Vía Láctea. Sugiero que empecemos por el segundo miembro más importante del Grupo Local, la galaxia de Andrómeda, también conocida como Messier 31. La galaxia de Andrómeda, con sus 1000 billones de estrellas, suele considerarse la hermana gemela de nuestra Vía Láctea. Messier 31, de 220.000 años luz de diámetro, es un enorme objeto celeste, el más alejado de la Tierra que puede observarse a simple vista en cielos despejados, a pesar de encontrarse a 2,5 millones de años luz. Las primeras observaciones de este punto brillante se remontan a la noche de los tiempos, pero los primeros registros escritos datan del año 964, y se atribuyen al astrónomo persa Al-Sufi. La galaxia de Andrómeda, situada en la constelación del mismo nombre, se reconoce fácilmente por su forma oval difusa con un núcleo brillante. El núcleo amarillo contrasta con las bandas de polvo oscuro y los anchos brazos que trazan su camino a su alrededor. Se trata de una galaxia espiral, la más cercana a nuestra galaxia, que nos ofrece un espectáculo impresionante. En sus meandros podemos ver cúmulos estelares azules, pero también nebulosas rojizas. La masa total de la galaxia de Andrómeda, estimada en 1.230 billones de masas solares, frente a los 1.900 billones de masas solares de la Vía Láctea, no impide que contenga un número considerable de estrellas adicionales. En el corazón de sus entrañas hay un agujero negro supermasivo estimado en 140 millones de masas solares, mucho mayor que el de nuestra galaxia, estimado en solo 4 millones de masas solares. Andrómeda tiene dos compañeras, Messier 32 y Messier 110, ambas mucho más pequeñas. La primera, Messier 32, es una galaxia elíptica compacta, con una longitud máxima de solo 8.000 años luz. A 2,5 millones de años luz del Sol, es una galaxia enana elíptica con una masa de unos 3.000 millones de masas solares. Aunque pueda parecer insignificante, contiene una protuberancia central de características comparables a la de su anfitrión, M31, con una masa de unos 100 millones de masas solares. Se estima que aproximadamente 5.000 estrellas por parsec cúbico giran rápidamente alrededor de un objeto supermasivo central. Se compone principalmente de estrellas viejas y tiene un alto brillo superficial.
Hay muchas razones para creer que Messier 32 fue en su día mucho más grande, pero que su población estelar exterior y sus cúmulos globulares fueron absorbidos considerablemente por su gigantesco anfitrión, la galaxia de Andrómeda. Pero, ¿qué hay de la segunda compañera de la gigante, Messier 110? ¿Está tan afectada por su proximidad a la galaxia de Andrómeda? Al igual que Messier 32, se trata de una galaxia enana elíptica que no parece contener un agujero negro supermasivo. Su diámetro es de 17.000 años luz, el doble que el de Messier 32. Es liso y casi sin rasgos, sin brazos ni regiones de formación estelar, pero contiene una población de jóvenes estrellas azules en su centro. Hay unos 10.000 millones de ellos y 8 cúmulos globulares visibles en su halo. Como puede verse, Messier 110, a diferencia de su compañera, no parece estar al final de su actividad. Estos 3 monstruos cósmicos están lejos de evolucionar solos. La galaxia de Andrómeda y sus 2 hermanas menores están acompañadas en su danza astral por numerosas galaxias más pequeñas. Forman el subgrupo Andrómeda. Hay al menos 14 galaxias enanas que pertenecen al subgrupo de Andrómeda. Por supuesto, están Messier 32 y Messier 110, cuyos descubrimientos se remontan al siglo XVIII, pero desde la década de 1970, los avances tecnológicos han permitido descubrir muchos objetos galácticos nuevos. Por ejemplo, las galaxias de Andrómeda 1, 2 y 3, todas ellas situadas entre 2,1 y 2,4 millones de años luz de nuestro Sol, fueron descubiertas en 1972 por Sidney Van den Berg, astrónomo canadiense. También descubrió Andrómeda 4 al mismo tiempo, aunque en un principio pensó que se trataba de una galaxia irregular perteneciente al subgrupo de Andrómeda. Las mediciones realizadas en 2000 con el telescopio espacial Hubble la situaron entre 16 y 26 millones de años luz. Esta galaxia estaría entonces, en gran medida, fuera del grupo local. En 1998, la galaxia Andrómeda 5 se unió al subgrupo de galaxias esferoidales enanas de Andrómeda. Se encuentra a 2,6 millones de años luz de nuestro sistema solar. También en 1998 se descubrieron la galaxia enana esferoidal Pegaso o Andrómeda 6 y la galaxia enana Casiopea, Andrómeda 7. La distancia de la primera aún no está clara, pero podría situarse entre 2,5 y 3,1 millones de años luz, mientras que la de la segunda se estima en 2,5 millones de años luz. No seguiremos con esta lista que se extiende hasta Andrómeda 23, una galaxia enana del mismo tipo que sus galaxias hermanas, que fue descubierta en 2013 por el programa de prospección astronómica Pan-STARRS 1 mediante el telescopio de prospección panorámica y sistema de respuesta rápida, situado en el archipiélago hawaiano. Entre los principales miembros del grupo local, otros monstruos cósmicos, aunque menos imponentes, son igual de maravillosos y ofrecen un espectáculo extraordinario. Esto es particularmente cierto en el caso de un par de galaxias enanas, separadas por solo 75.000 años luz. Se trata de las famosas nubes de Magallanes. Estas 2 galaxias, muy cercanas a nuestra galaxia, son notablemente visibles a simple vista desde el hemisferio sur, apareciendo como 2 manchas lechosas en el cielo profundo y pareciendo fragmentos de una nube estelar que se han desprendido de nuestra galaxia. No se sabe cuándo se realizaron las primeras observaciones de estos 2 objetos celestes, pero fue en 924, cuando la Gran Nube de Magallanes
fue descubierta por primera vez en la literatura por el astrónomo persa Al-Sufi, aunque su identificación se formalizó durante el viaje de Fernando de Magallanes en el siglo XVI. Pero lo que hace aún más curiosas a estas dos galaxias es una especie de puente que parece conectarlas entre sí. Acerquémonos un poco más a esta extrañeza. Empecemos por la Gran Nube de Magallanes, una galaxia espiral enana barrada. Se encuentra en las constelaciones del Dorado y de la Mesa. Su forma de disco se caracteriza por la presencia de un único brazo espiral y una gran barra que se descubrieron mucho después que la propia galaxia, lo que explica por qué se catalogó por primera vez como galaxia irregular. La Gran Nube de Magallanes se encuentra a 163.000 años luz de nuestro sistema solar, pero lo más importante es que ocupa la cuarta posición en el grupo local en términos de masa, después de la galaxia de Andrómeda, la Vía Láctea y la galaxia del Triángulo. En él se encuentran varios cientos de miles de estrellas gigantes y supergigantes, así como 60 cúmulos globulares, 400 nebulosas planetarias y 700 cúmulos abiertos. Entre los numerosísimos objetos celestes que contiene se encuentran dos agujeros negros estelares de gran masa, ambos en forma de sistemas binarios. También puede verse un impulsor de rayos gamma blandos, el primer objeto de este tipo descubierto. Se trata de una fuente de rayos gamma con episodios de emisión violentos y recurrentes pero regulares, muy probablemente procedentes de estrellas de neutrones jóvenes con fuertes campos magnéticos. También muestra uno de los púlsares más jóvenes, probablemente de unos 1650 años, con un periodo de rotación de 50,3 milisegundos. Estos dos últimos objetos se encuentran en el resplandor de las supernovas, las explosiones de estrellas que nos brindan un bello espectáculo. Por tanto, podemos comprobar que existe una intensa actividad en el medio interestelar de la Gran Nube de Magallanes, donde las cantidades de gas y polvo son colosales. Esto explica por qué en su núcleo surge un gran número de estrellas nuevas. La región más grande y activa del grupo local es la nebulosa de la Tarántula. Esta región es la más activa de nuestra galaxia y tiene una tasa de nacimiento de estrellas como ninguna otra. De hecho, la nebulosa Tarántula es la mayor nebulosa conocida hasta la fecha. Pero lo que hace tan especial a la Gran Nube de Magallanes es el vínculo que mantiene con su compañera de viaje. De hecho, la barra sur de la Gran Nube de Magallanes está conectada a la Pequeña Nube de Magallanes por un puente de gas y estrellas conocido como el Puente de Magallanes. Esta estructura, debida a las fuerzas de marea que unen las nubes de Magallanes y posiblemente también a las de la Vía Láctea, está compuesta principalmente de hidrógeno neutro. Sin embargo, contiene algunas estrellas que deben haberse formado en su interior. La Pequeña Nube de Magallanes es una antigua galaxia espiral enana barrada que se ha convertido en una galaxia irregular debido a las inexorables fuerzas de marea de su entorno. Se encuentra a unos 200.000 años luz de nuestro Sol y tiene la mitad de diámetro que su hermano mayor, que alcanza los 7.000 años luz. Para quienes tengan la oportunidad de observarla desde el hemisferio sur, ocupa el valor de 10 lunas llenas en el cielo nocturno, lo que la convirtió en una herramienta indispensable para los navegantes de las primeras culturas aborígenes polinesias y australianas. Esta visibilidad a simple vista se debe principalmente a su escasa distancia de nuestro Sol, aunque es uno de los objetos más lejanos que pueden observarse sin instrumentos. Aunque la Pequeña Nube de Magallanes se considera pequeña en comparación con otras galaxias, se cree que contiene no menos de 3.000 millones de estrellas.
En el corazón de esta pequeña galaxia también se puede admirar numerosos objetos, cada uno más luminoso y colorido que el anterior, en particular cúmulos estelares que brillan con 1000 luces, restos de supernovas y magníficas nebulosas, donde la aparición de nuevas estrellas es particularmente intensa. Pasemos ahora a la tercera galaxia del grupo local, la galaxia del Triángulo, también conocida como Messier 33, que se encuentra en la constelación septentrional del Triángulo. Situado a unos 2,7 millones de años luz de la Tierra, tiene más de 50.000 años luz de diámetro y alberga más de 40.000 millones de estrellas. Es una galaxia espiral regular, lo que significa que no está barrada. Carece de anillos y tiene forma de disco galáctico que rodea una protuberancia central. La masa de este monstruo galáctico se estima en 60.000 millones de masas solares, una cifra muy inferior a la de nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, ambas de gran tamaño. Messier 33 representa solo el 5% de la masa de la galaxia de Andrómeda, que se estima en 1.230.000 millones de masas solares. La galaxia del Triángulo es muy diferente de la Vía Láctea, que probablemente haya visitado. Es más grande, más plana y más luminosa. También posee un gran número de brazos espirales bastante abiertos, cada uno de los cuales contiene miles de millones de estrellas y nubes de gas. La ausencia de interacciones significativas con otros objetos masivos permite a la galaxia observar su bella estructura espiral, relativamente simétrica en su conjunto y, por tanto, no sujeta a grandes alteraciones. Al igual que sus hermanas mayores, posee una gran cantidad de gas y polvo, lo que la convierte en un lugar ideal para la formación de estrellas y planetas. Al viajar por la galaxia del Triángulo, se pueden ver muchos tipos diferentes de estrellas, incluidas enanas rojas, gigantes rojas, binarias y estrellas masivas. De hecho, los astrónomos cuentan más de 500 regiones infrarrojas activas que se concentran masivamente en su centro y a lo largo de sus brazos espirales. Entre las regiones más brillantes de la galaxia se encuentran sus nebulosas principales: NGC 588, NGC 592, NGC 595 y NGC 604. Esta última, también conocida como nebulosa del Triángulo, es la más brillante de todas y se extiende a lo largo de casi 1500 años luz. Es la segunda región más luminosa de hidrógeno ionizado del grupo local. Gracias al telescopio Hubble, se sabe que alberga unas 200 estrellas jóvenes y calientes repartidas en al menos 2 cúmulos. Sus masas varían entre 15 y 60 masas solares. Además, el brazo espiral meridional presenta el mayor índice de explosiones de supernovas. Por término medio, se han identificado unos 100 restos de supernovas en el brazo espiral sur, con una media de una cada 147 años. También existen otros muchos fenómenos interesantes, como los chorros de materia expulsados por ciertos agujeros negros supermasivos. En resumen, la galaxia del Triángulo es un lugar lleno de descubrimientos y maravillas de la naturaleza. Es un espectáculo increíble, ¿verdad? Entre los principales miembros del grupo local, les invito ahora a descubrir NGC 185 y NGC 147, dos galaxias que pertenecen a la gran mayoría que lo componen, es decir, las galaxias enanas esferoidales. Sin embargo, como verás, estas dos galaxias enanas tienen una pequeña peculiaridad, aparte de pertenecer al subgrupo de Andrómeda. Empecemos por NGC 185.
una galaxia enana esferoidal situada a unos 2,1 millones de años luz de nuestro Sol. Destaca por su pequeño tamaño y su escasa masa, que es aproximadamente una décima parte de la de la Vía Láctea. Como todas las galaxias de este tipo, contiene pocas estrellas y gas debido a su avanzada edad, pero su superficie muy brillante y su núcleo extremadamente brillante y compacto la sitúan en la categoría de las galaxias Seyfert de tipo 2. Este tipo de núcleo representa una de las mayores fuentes conocidas de radiación electromagnética en el universo. ¿Podría esconder un agujero negro supermasivo en su centro? Por lo tanto, es una fuente de curiosidad, sobre todo porque está muy cerca de una galaxia vecina, NGC 147. Al igual que su compañera, NGC 147 es una galaxia enana esferoidal situada a unos 2,2 millones de años luz de nuestro sistema solar. También contiene pocas estrellas y poco gas. Pero lo que la hace intrigante es su particular ubicación cerca de su vecina. Parece que estas dos galaxias forman un sistema binario gravitatoriamente estable. Aunque estas galaxias no parezcan tan impresionantes como las grandes galaxias espirales, son interesantes de estudiar por su interacción y proximidad, sobre todo porque un tercer objeto, la galaxia enana pálida Cassiopea 2, descubierta recientemente, también puede formar parte de este sistema satélite de la galaxia de Andrómeda. Es muy posible que estos tres objetos galácticos formen parte de la misma danza cósmica. Pero para confirmarlo, tendremos que examinar su coreografía durante algún tiempo. Continuemos nuestro emocionante viaje por la galaxia de Barnard. Esta galaxia se encuentra tímidamente en la constelación de Sagitario, a unos 1,5 millones de años luz de nuestra Vía Láctea. Oculta su forma irregular tras una pantalla de polvo y estrellas más cercanas, lo que explica que no fuera descubierta hasta la década de 1880 por Edward Emerson Barnard. Su aspecto no es muy diferente al de la pequeña nube de Magallanes, ¿verdad? Su mayor diámetro es de 7.000 años luz y aunque no brilla como las divas mayores del grupo local, está repleta de jóvenes estrellas azules. Puede que no tenga espléndidos brazos espirales, pero está rodeado por un collar de nebulosas púrpuras donde una intensa actividad calienta el hidrógeno circundante durante la formación estelar. Como prueba, a veces podemos ver un grupo de estrellas masivas expulsando materia con una violencia sin precedentes, haciendo volar literalmente el gas interestelar. Esta pequeña galaxia no tiene nada que envidiar a las más grandes y muestra signos evidentes de actividad de formación estelar. Visitemos el último de los principales miembros del grupo local, la galaxia llamada IC 1613. Situada en la constelación de Cetus, el monstruo marino, y a poco más de 2,3 millones de años luz de nuestro Sol, fue descubierta por el astrónomo alemán Max Wolf en 1906. Pero fue en 1928, utilizando un potente telescopio de 2,5 metros del observatorio del Monte Wilson, cuando su compatriota Alter Bade logró visualizar sus estrellas individuales. Una vez más, se trata de una galaxia enana con un brillo superficial bajo. Pero nuestro camino hacia ella no es un accidente. Este vecino galáctico, a diferencia de sus pares, ha limpiado sus actos. Lo que queremos decir con esto es que contiene muy poco polvo cósmico, lo que le permite revelarnos sus maravillas. Este fenómeno es bastante raro y por tanto merece la pena observarlo. No hay estelas oscuras, opacas y arremolinadas de polvo sideral entre el gas y las estrellas de esta galaxia, que aparece limpia como una patena. En la galaxia pueden observarse dos tipos de estrellas pulsantes, las variables cefeidas
y las variables RR Lyrae. Debido a su inusual aspecto, la galaxia IC 1613 ofrece grandes oportunidades de observación. A pesar de su pequeño tamaño, ha ayudado a científicos a comprender y utilizar las estrellas variables para cartografiar nuestro universo. Así que no son los objetos más grandes los que tienen todas las claves del cosmos. A continuación, me gustaría hacer un recorrido por las galaxias enanas esferoidales que componen el subgrupo de la Vía Láctea y a las que están unidas gravitatoriamente. Pueden verse en este pequeño rincón del universo a 1,5 millones de años luz de nuestra galaxia. Empecemos por una enorme galaxia que lleva mucho tiempo oculta tras el disco galáctico de la Vía Láctea, en la constelación de Antlia, a una distancia de 422.000 años luz. Su existencia fue detectada en 2018 por el satélite Gaia. Permítame presentarle la galaxia Antlia 2. Esta galaxia, con un diámetro de casi 9.500 años luz, es relativamente similar a la Gran Nube de Magallanes, pero a diferencia de esta, su luminosidad es 10.000 veces menor. Es incluso 100 veces más difusa que las denominadas galaxias ultradifusas, cuya luminosidad es muy baja, lo que la convierte en la menos luminosa de todas las galaxias conocidas hasta la fecha. Esto la convierte en la menos luminosa de todas las galaxias de las que se tiene constancia y recibe el sobrenombre de galaxia fantasma, a pesar de que tiene 1/3 del tamaño de la Vía Láctea. En resumen, se trata de una galaxia demasiado oscura para su tamaño o demasiado grande para su brillo. Una de las características más interesantes de Antlia 2 es que también es rica en nubes de polvo, que son regiones donde se forman nuevas estrellas y planetas. Estas nubes de polvo son visibles porque absorben la luz de las estrellas del fondo, formando regiones oscuras denominadas nubes de polvo oscuro. Antlia 2 es rica en estrellas jóvenes y gas. Esto significa que hay muchas estrellas nuevas formándose en esta galaxia. De hecho, se estima que es unas 10 veces más activa en formación estelar que la Vía Láctea. Por lo tanto, como puedes ver, hay muchos cúmulos estelares en Antlia 2. Estos cúmulos son grupos de miles de estrellas que se han formado juntas a partir de una única nube de gas. Algunos de estos cúmulos son muy jóvenes y aún contienen estrellas en proceso de formación. Otra característica notable es que la masa del cúmulo parece estar muy por debajo de las estimaciones iniciales basadas en su tamaño. ¿Podría ser el resultado del incesante desmantelamiento provocado por las mareas galácticas de la Vía Láctea? Además, esta galaxia, cuya edad aproximada es de 11.200 millones de años, plantea otro problema a los científicos. Un gran problema. En teoría, las galaxias que son devoradas por otro monstruo galáctico ven reducido su tamaño. Antlia 2 es enorme y parece crecer en lugar de reducirse. Parece que esta galaxia fantasma aún no ha revelado todos sus secretos, lo que la hace aún más fascinante. Otra galaxia es la que habla a la comunidad científica. Se trata de la galaxia enana Sagitario, objeto de debate desde su descubrimiento en 1994. Algunos la consideran una galaxia esferoidal y otros una galaxia elíptica. Tenga cuidado de no confundirla con la galaxia enana e irregular Sagitario. Con unos 10.000 años luz de diámetro, se encuentra aproximadamente a 50.000 años luz del centro de la Vía Láctea, lo que la convierte también en uno de sus satélites. Su población de estrellas viejas y pobres en metal sugiere que se trata de una galaxia antigua, sobre todo porque tiene poco polvo interestelar.
Podría haber sido una galaxia esferoidal enana que se vio afectada por las fuerzas de marea de la Vía Láctea, con un gran número de sus estrellas y una corriente de gas dispersa por su órbita. Además, la galaxia enana de Sagitario parece haber estado perturbando intermitentemente el disco exterior de la Vía Láctea, a la que está un poco demasiado cerca, durante 5.000 o 6.000 millones de años, produciendo numerosas estructuras filamentosas. Aunque estas estructuras filamentosas y giratorias aún no han sido explicadas por los astrónomos, están sugiriendo varias teorías, entre ellas la de los restos de brazos espirales fósiles. Sea como fuere, estas estructuras están sin duda vinculadas a interacciones pasadas con la Vía Láctea. Las interacciones entre la galaxia enana de Sagitario y nuestra galaxia no van a mejorar, ya que su trayectoria indica que se espera que cruce el disco galáctico de la Vía Láctea dentro de 100 millones de años, por lo que probablemente será absorbida por completo por nuestra galaxia en un largo proceso de destrucción y reestructuración. En la categoría de las enanas esferoidales, podemos continuar nuestro viaje hacia la galaxia enana del Dragón. Se encuentra en la constelación del Dragón, a unos 260.000 años luz de la Tierra. Fue descubierta en 1954 por Albert George Wilson, del Observatorio Lowell. Tiene forma globular y se extiende entre 2.700 y 1.800 años luz, lo que la convierte en una de las galaxias más pequeñas conocidas. También es muy débil en términos de luminosidad. De hecho, es una de las compañeras menos luminosas de nuestra galaxia. Este objeto, que orbita alrededor de nuestra galaxia, también parece contener grandes cantidades de materia oscura, un misterioso material cuya existencia aún no se ha demostrado directamente. Por tanto, se ha convertido en un candidato ideal para el fenómeno de dispersión y podría resultar muy útil para los científicos que trabajan para comprender los mecanismos cósmicos. Sin embargo, en su centro se acumulan más de 260 estrellas variables y, a pesar de su pequeño tamaño y luminosidad, la galaxia enana del Dragón es rica en estrellas viejas y metales como hierro, calcio y magnesio. Las estrellas antiguas se formaron probablemente hace miles de millones de años. La presencia de estas estrellas y metales antiguos indica que la galaxia enana del Dragón ha experimentado una gran actividad de formación estelar en el pasado. También contiene varias gigantes rojas que son estrellas débiles. Estas estrellas se han quedado sin combustible nuclear y, por tanto, han dejado de brillar. Estas estrellas son muy valiosas porque contienen información sobre la historia de la galaxia. También son candidatos potenciales para la búsqueda de planetas extrasolares. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos detectar la presencia de planetas potencialmente habitables en esta región del cosmos. Otros objetos de cielo profundo son la galaxia enana de la Osa Menor, situada en la constelación del mismo nombre. Su distancia media al Sol es de 205.000 años luz, mientras que solo se encuentra a 1,4 millones de años luz del centro del grupo local. Su tamaño, 45 veces menor que el de la Vía Láctea, se estima en 2.200 años luz. Descubierta en las mismas condiciones que la galaxia enana Dragón, los hallazgos parecen idénticos. También es una galaxia que podría contener una gran cantidad de materia oscura. De hecho, no se observa que la dispersión de velocidades disminuya con la distancia al centro de la galaxia. Además, ya se han identificado 94 estrellas brillantes en las entrañas de este objeto, cuya velocidad radial lo acerca a nuestro sistema solar a una velocidad de 247 kilómetros por segundo.
Se trata de una nueva galaxia con muchos soles que parece estar en expansión. ¿Cree que podría tener algunos planetas donde podría haberse desarrollado vida extraterrestre? ¿Y por qué no? Pero, ¿sabe cuál fue la primera galaxia enana que se descubrió orbitando alrededor de la Vía Láctea? Se trataba de la galaxia enana Sculptor, descrita por primera vez en 1937 por el astrónomo Harlow Shapley. Desde entonces, se han realizado muchos otros descubrimientos, en particular por el estudio Gaia de la Agencia Espacial Europea y las observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble. Entre otras cosas, esta galaxia ha permitido a los científicos determinar cómo se mueven las estrellas individuales a través de una galaxia de este tipo. Ahora pueden confirmar que su cambio de posición es ínfimo, incluso durante largos periodos de referencia de unos 10 años. Se midieron los movimientos propios de unas 100 estrellas y, junto con la velocidad radial, se pudo reconstruir el movimiento de las estrellas en 3 dimensiones. Es la primera vez que se puede realizar una reconstrucción de este tipo en una galaxia enana. La galaxia enana Sculptor desempeña así un papel clave en la comunidad astronómica, que ahora puede estudiar el impacto de la gravedad de la materia oscura, ese material escurridizo, en el movimiento de otros objetos como estrellas o galaxias. Dirijámonos ahora a la constelación del Sextante, donde se oculta el 9º satélite de la Vía Láctea, la galaxia enana del Sextante, o Sextans 1. Esta galaxia, de tipo esferoidal, fue detectada en 1990 por Mike Irwin, como parte de un amplio programa de vigilancia de la placa de reconocimiento del cielo, Telescopio Schmidt del Reino Unido, con la máquina de vigilancia del rendimiento de aplicaciones en Cambridge, Reino Unido. Se calcula que el objeto se encuentra a solo 280.000 años luz del Sol. Su magnitud aparente es de 10,4, lo que la convierte en una de las galaxias menos luminosas, de las más cercanas a nuestra Vía Láctea. Como puede verse, también es una galaxia elíptica con un corrimiento al rojo a medida que se aleja de nosotros a una velocidad constante de 224 km por segundo. Es pequeño, con un diámetro a lo largo de su eje principal de no más de 8.400 años luz. Como puede verse, su población está formada por estrellas viejas y pobres en metales. El estudio en profundidad de esta galaxia cuestiona el escenario de formación jerárquica. Esta teoría, según la cual los monstruos galácticos, como nuestra Vía Láctea, se crearon principalmente absorbiendo otros objetos galácticos a lo largo del tiempo, no puede afirmarse cuando observamos más de cerca la composición química de las galaxias enanas que la rodean. En efecto, en comparación con nuestra galaxia, Sextans 1 tiene un déficit de estrellas más primitivas. Esto nos dice que el contenido fósil de las primeras épocas, el tiempo anterior a la unión de las galaxias, no es similar. Por ejemplo, las galaxias enanas vecinas no tienen las mismas características que el halo de nuestra Vía Láctea, su parte más antigua. Además, la galaxia Sextante 1, como muchas otras galaxias del mismo tipo, carece de estrellas de muy bajo contenido en hierro, a diferencia de nuestro halo galáctico. Otra galaxia enana esferoidal es la galaxia enana Carina, también llamada PGC 19441. Se encuentra en la constelación de Carina. Este satélite de la Vía Láctea se encuentra a unos 330.000 años luz, pero se aleja progresivamente de ella a una velocidad de 230 km por segundo. Se estima que su tamaño es 75 veces menor que el de nuestra galaxia, con un diámetro de 1.600 años luz. Junto con la galaxia Leo 2, es una de las galaxias más pequeñas conocidas.
contiene una mayoría de estrellas que se formaron hace aproximadamente 7.000 millones de años, lo que significa que parecen ser menos antiguas que las de otras galaxias satélite. La galaxia enana Carina puede ser más reciente que sus galaxias hermanas, aunque también ha experimentado otros picos de formación estelar, sobre todo hace 13.000 y 3.000 millones de años. Otra galaxia satélite de la Vía Láctea atrae nuestra curiosidad, esta vez en la constelación del Horno. Es la galaxia enana del Horno. Se encuentra a 450.000 años luz del Sol y, como casi todas las galaxias enanas cercanas, está compuesta principalmente por estrellas viejas, conocidas como población 2. Tiene una recesión de 53 km por segundo, alejándose cada vez más de nuestra Vía Láctea. Su escaso brillo superficial la hace poco atractiva a primera vista. Sin embargo, contiene varios tesoros, entre ellos una nebulosa planetaria y 5 cúmulos globulares, el mayor de los cuales, NGC 1049, fue descubierto un siglo antes que su anfitrión por el astrónomo británico John Herschel en 1835. Este cúmulo contiene un gran número de estrellas, lo que lo hace más brillante que la propia galaxia. Su distancia de 444.000 años luz significa que no es invisible para un telescopio de tamaño medio, a diferencia de la galaxia que la alberga. Este cúmulo y sus compañeros han sido objeto de numerosas observaciones. Se ha descubierto que son muy similares a las de nuestra Vía Láctea. Esta observación pone en tela de juicio las principales teorías sobre la formación de estos cúmulos, que deberían estar rodeados de grandes cantidades de estrellas viejas. Sin embargo, vemos que en este caso no es así. Como ocurre a menudo en astronomía, una nueva observación, aunque abra un poco más la puerta de nuestros conocimientos, pone en tela de juicio ciertas teorías, dando lugar a nuevos interrogantes. Veamos ahora las dos últimas galaxias enanas esferoidales pertenecientes al subgrupo de la Vía Láctea, la galaxia Leo 1 y su gemela, la galaxia Leo 2. Su descubrimiento simultáneo se atribuye a Robert George Harrington y Albert George Wilson en 1950. Al igual que la galaxia Carina, no tienen más de 1.600 años luz de diámetro, lo que las convierte en las galaxias más pequeñas conocidas del subgrupo de la Vía Láctea. La primera, la galaxia Leo 1, se encuentra a 800.000 años luz de nuestro Sol. La segunda, algo más cercana, se encuentra a 700.000 años luz. Esta última está formada por estrellas de 8.000 millones de años. Ya no producen nuevas estrellas, excepto en el centro, donde se pueden ver estrellas más jóvenes. Leo 1, sin embargo, ha atraído más la atención de los investigadores desde que se descubrió que contiene una cantidad relativamente pequeña de materia oscura en comparación con sus congéneres. En 2021, un equipo de la Universidad de Texas descubrió, con la ayuda de un superordenador del Observatorio McDonald, que un agujero negro supermasivo de 3,3 millones de masas solares se encuentra en el corazón de la galaxia Leo 1. Se trata de otro misterio por resolver. ¿Cómo puede existir un agujero negro de esta masa en una galaxia tan pequeña? Acabamos de visitar las galaxias enanas esferoidales pertenecientes al subgrupo de la Vía Láctea. Sin embargo, hay otras galaxias enanas esferoidales que se etiquetan como ultradébiles. Vayamos a su encuentro, quedándonos en la constelación de Leo. Los descubrimientos se están realizando gracias a las nuevas tecnologías y a numerosos programas. El Sloan Digital Sky Survey
abreviado SDSS, es un programa de observación de objetos celestes que utiliza un telescopio óptico de 2,5 metros de diámetro, situado en el observatorio de Apache Point, en el sur de Nuevo México, Estados Unidos. El programa, que comenzó en el año 2000, contabilizó en 2006 unas 24 galaxias enanas compañeras de nuestra Vía Láctea, frente a la mitad del número anterior. Una de estas galaxias, llamada SEG-1, se encuentra a 75.000 años luz de la Vía Láctea. 1.000 millones de veces más débil que nuestra galaxia, parece estar compuesta principalmente de materia oscura, con solo unos cientos de estrellas dispersas en sus entrañas. SEG-1, a pesar de su luminosidad extremadamente baja, que no supera la de 300 soles, debido a su número prácticamente insignificante de estrellas, se considera una galaxia esferoidal enana. Su masa corresponde a unos 600.000 soles, demasiado grande para un cúmulo globular, sobre todo porque sus estrellas se parecen más a las que suelen encontrarse en las galaxias. Esta falta de luminosidad, combinada con una estructura muy compacta y una baja concentración de metal, parece indicar que se trata de un objeto celeste muy antiguo, que probablemente se encontró con el disco gravitatorio de nuestra galaxia durante sus andanzas cósmicas. Pero lo que sigue siendo un misterio es la gran masa del objeto, que a priori no puede explicarse por la presencia de un agujero negro. En efecto, las estrellas presentes no se arremolinan ardientemente en torno a un objeto que sería masivo. En consecuencia, SEG-1 no tiene un agujero negro masivo en su centro que pudiera explicar su gran masa. Ninguna otra materia en cantidad suficiente, como el gas hidrógeno en acumulación astronómica o el polvo, puede explicar esta masa. SEG-1 sería, por tanto, la única galaxia de materia oscura del universo. Un poco más lejos, otra galaxia fue descubierta durante el mismo programa de estudio, Sloan Digital Sky Survey, en la galaxia Aries, la galaxia SEG-2. Situada a unos 114.000 años luz del Sol, esta pequeña galaxia se aproxima a nuestro Sol a una velocidad de 40 km por segundo. Su población estelar está formada principalmente por estrellas viejas, formadas hace más de 12.000 millones de años. No hay estrellas recién formadas. Su metalicidad es muy baja. Contendrían al menos 100 veces menos elementos pesados que nuestro Sol. Probablemente se trate de las estrellas más antiguas del universo hasta ahora. SEG-2 alberga solo 1.000 estrellas y algo de materia oscura que las une. Su poder luminoso se ve muy afectado. Apenas es 900 veces más brillante que el Sol. Una cifra ridícula si se compara con la Vía Láctea, que brilla 20.000 millones de veces más. La galaxia SEG-2 es, por tanto, una de las más débiles de las que se tiene constancia, con un peso al menos 10 veces inferior al estimado anteriormente para este tipo de objetos. Esto supondría un nuevo reto para la comprensión teórica de cómo se forman las estructuras en el universo. Visitemos ahora la galaxia enana del Gran Perro, que es nuestra vecina más cercana y se encuentra en las afueras de nuestro sistema solar. Se encuentra a unos 25.000 años luz del Sol y a 42.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Se encuentra, como su nombre indica, en la constelación del Gran Perro. Es una galaxia pequeña e irregular con una masa equivalente a casi 1.000 millones de masas solares. Escondida durante mucho tiempo tras el plano de la Vía Láctea, oculta por el polvo y el gas atrapados en su disco, solo fue descubierta recientemente. Fue detectada por primera vez en 2003 gracias a un sondeo infrarrojo que permitió a los astrónomos ver muchas regiones del espacio,
mucho más allá del disco de nuestra galaxia, destronando así a la galaxia enana Sagitario como galaxia más cercana. De forma más bien elíptica, pero irregular, alberga 1.000 millones de estrellas, entre ellas un gran número de gigantes rojas, lo que en realidad no es más que un pequeño porcentaje de la Vía Láctea. Su cuerpo principal es dentado y fragmentado, y por tanto, de forma irregular. Esta degradación parece ser consecuencia de la acreción a la Vía Láctea que está sufriendo inexorablemente. Bajo las fuerzas de marea de la Vía Láctea se desgarra literalmente, dejando a su paso un largo filamento de estrellas. Es tan largo que da 3 vueltas alrededor de la Vía Láctea, adoptando la forma de un anillo conocido como Anillo del Unicornio. Parece que otros restos aún no han sido completamente engullidos. Se trata de varios cúmulos globulares que se han descubierto en distintas constelaciones: la Paloma, la Liebre, la Popa y la Carina, y que se habrían separado de su anfitrión. Ahora te propongo que te unas a la constelación de la Osa Mayor. Ya sabes, esa inmensa constelación que decora nuestro cielo estrellado con la famosa Gran Sartén. Adornada con innumerables estrellas, alberga una magnífica nebulosa planetaria, pero sobre todo no hay nada menos que 50 galaxias, entre ellas la galaxia de la Osa Mayor 1. Esta galaxia de bajo brillo superficial se encuentra a 316.000 años luz de nuestro Sol. Es una de las 3 galaxias menos luminosas conocidas hasta la fecha. En comparación, es menos luminosa que la estrella Deneb de nuestra Vía Láctea. Está formado en su totalidad por estrellas de la población 2, es decir, estrellas viejas con baja metalicidad. Puede que le resulte parecida a la galaxia enana Sextante 1. Al igual que su prima, es antigua y con bajo contenido en metales, y solo tiene unos pocos miles de años luz de diámetro. Visitemos la galaxia enana Osa Mayor 2, también conocida como UMA 2. Descubierta al mismo tiempo que la galaxia anterior, se encuentra a unos 30 kpc del Sol, es decir, a unos 97.800 años luz. Su luminosidad es unas 4.000 veces la del Sol, muy inferior a la de la inmensa mayoría de los cúmulos globulares que podemos ver. Es incluso menos luminosa que algunas estrellas de nuestra galaxia, como Canopus, por ejemplo. La mayoría de las estrellas de esta galaxia son estrellas de población 2, es decir, estrellas de edad avanzada. Estas estrellas se formaron probablemente hace más de 10.000 millones de años. La prueba de ello es que su índice de metalicidad, relativamente bajo, se estima en torno a 0,06, lo que significa que contienen 300 veces menos metal que nuestro Sol. Sin embargo, su masa total equivale a casi 5 millones de masas solares si contamos la materia bariónica y la materia oscura. Su relación masa-luminosidad es entonces del orden de 2000, lo que parece estar muy sobreestimado, sobre todo porque su forma irregular muestra que está fuertemente perturbada por las fuerzas de marea galácticas inducidas por la Vía Láctea. Desgraciadamente, este satélite, que es uno de los más pequeños y débiles que orbitan alrededor de nuestra galaxia, se acerca a nuestro Sol a una velocidad de 116 km por segundo. La Osa Mayor 2 está sometida inexorablemente a las mareas que, con el tiempo, provocan grandes alteraciones e incluso su desmantelamiento irreversible. Podríamos continuar nuestro viaje por muchas galaxias de este tipo, como la galaxia Willman 1, también situada en la constelación de la Osa Mayor, la galaxia enana Bouvier, la galaxia enana Berenice Hare, la galaxia enana Hércules,
la galaxia enana Piscis 2 o la galaxia enana Acuario 2. Si todas estas galaxias tienen muchos puntos en común, propongo, sin embargo, que nos detengamos en la galaxia Reticulum 2, situada en la constelación meridional de Reticulum, a medio camino de las nubes de Magallanes. Su reciente descubrimiento data de 2015 y solo fue posible explotando los datos recogidos por el Dark Energy Survey, DES, un programa internacional de investigación de sondeos ópticos y en el infrarrojo cercano. Pero el Retículo 2 no se reveló solo. Fue avistada junto con otras 8 galaxias satélite enanas que orbitan alrededor de la Vía Láctea. El descubrimiento fue una sorpresa para los astrónomos, que no esperaban encontrar tantos satélites en una zona tan pequeña del cielo. Reticulum 2, probablemente esferoidal, se encuentra a solo 104.000 años luz de nuestro sistema solar, lo que la convierte en una de las galaxias satélite de la Vía Láctea más cercanas. Como todas las galaxias enanas esferoidales ultradébiles que acabamos de visitar, este objeto denominado ultrapálido contiene muy poca materia observable. Esta pequeña estructura no contiene probablemente más de 5.000 estrellas, que a su vez no representan más del 1% de la materia observable. Compuesta principalmente de materia oscura, solo detectable por su atracción gravitatoria, esta galaxia es 1.000 millones de veces más oscura que nuestra galaxia y 1 millón de veces menos masiva. Si se observa de cerca, se puede ver cómo está siendo desgarrado por las enormes fuerzas de marea que experimenta al entrar en contacto con la Vía Láctea. El descubrimiento de estos satélites enanos en una bolsa del espacio es desconcertante y vuelve a plantear interrogantes a los científicos. Se trata de antiguos satélites que orbitaban alrededor de las nubes de Magallanes y fueron expulsados por la interacción entre la pequeña y la gran nube de Magallanes. ¿O formaban originalmente parte de un gigantesco grupo de galaxias destinadas, como las nubes de Magallanes, a ser devoradas por nuestra propia galaxia? ¿Y tú? ¿Qué opinas? La gran mayoría de las galaxias enanas esferoidales ocupan una posición en el espacio bastante cercana a los 2 miembros principales del grupo local, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, a las que están ligadas gravitatoriamente. La mayoría de ellas están agrupadas en un radio de solo 7 millones de años luz. Sin embargo, algunas galaxias enanas esferoidales prefieren actuar como solitarias. Estas, que parecen haber caído en desuso, se denominan galaxias aisladas. ¿Qué aspecto podría tener una galaxia aislada? ¿Cómo se comporta en el universo? Y, lo más importante, ¿cómo se formó? Esto es lo que intentamos dilucidar acercándonos a algunos de ellos. Empecemos visitando la galaxia enana de la Ballena, que durante mucho tiempo estuvo camuflada en la constelación del mismo nombre hasta que fue descubierta en 1999 por un miembro de la Universidad de Cambridge. Se encuentra a 2,46 millones de años luz del centro de la Vía Láctea y a 2,2 millones de años luz del centro de la galaxia de Andrómeda. Al igual que sus compañeras, tiene un brillo superficial bajo. Su masa estelar se estima en 2,6 millones de masas solares, mientras que parece carecer de hidrógeno, hasta el punto de que este gas no es detectable. Su población estelar es relativamente antigua. Se habrían formado hace 12.000 millones de años durante un corto periodo de 2.000 a 3.000 millones de años. Por tanto, hace 8.000 millones de años que no aparecen nuevas estrellas en el corazón de esta galaxia de aspecto apacible. El radio efectivo de esta galaxia es de apenas 2.300 años luz.
Su velocidad radial de 87 km por segundo la acerca lentamente a nuestro Sol, mientras que su velocidad de dispersión es de unos 17 km por segundo. Si se toma un momento para observarlo, verá que tiene una velocidad de rotación global de unos 8 km por segundo. Este grupo de estrellas viejas y frías, como un barco fantasma arrastrado por débiles corrientes cósmicas, parece vagar por el universo como un alma perdida. Otro cúmulo de pequeñas estrellas, muy tenue y desprovisto de gas, fue descubierto en 1990 en el observatorio del Monte Stromlo, en Australia. Esta es la galaxia enana Tucán. Al igual que la galaxia enana de la ballena, tiene un brillo superficial relativamente bajo y una población similar de estrellas, la gran mayoría de las cuales tiene 13.000 millones de años. Esta diminuta galaxia esferoidal es aún más pequeña que la ballena, con un radio efectivo de poco más de 926 años luz. Se encuentra a unos 2,8 millones de años luz de nuestra galaxia y a casi 4,4 millones de años luz de la galaxia de Andrómeda. Pero lo que la hace aún más especial es su posición en el grupo local. Aunque, al igual que las galaxias aisladas del mismo tipo, se encuentra a cierta distancia de los dos monstruos galácticos de referencia, está situada casi enfrente de la mayoría de los demás miembros en relación con la Vía Láctea. A diferencia de muchas galaxias, tiene una velocidad radial positiva, lo que significa que se aleja de nuestro Sol a una velocidad de 194 km por segundo, con una rotación a baja velocidad estimada en 16 km por segundo en sus regiones exteriores. Otra galaxia enana esferoidal aislada es KKR25, situada en la galaxia del Dragón. Fue descubierto en 1999 por 3 investigadores que le dieron su nombre: Karashentseva, Karashentsev y Richter. Al igual que las dos galaxias anteriores, se caracteriza por su alejamiento de los principales miembros del grupo local, estimado en más de 6 millones de años luz, pero sobre todo por su aislamiento de cualquier otro objeto cósmico. Otra galaxia aislada atrae a la comunidad científica, la galaxia KKS3. Difícil de detectar por su escasa luminosidad, se encuentra a apenas 7 millones de años luz de la Vía Láctea. Su discreción es tanto más importante cuanto que su masa total es unos 20 millones de veces la del Sol. Aunque se detectó en 2000, su aislamiento no se comprobó hasta 2014 gracias al telescopio Hubble. La mayoría de las estrellas del cúmulo son viejas, formadas probablemente hace entre 12.000 y 14.000 millones de años. Desde entonces, carece de gas y no crea estrellas desde hace mucho tiempo. Es, por tanto, una reliquia de gran interés para los astrónomos, no solo por su gran antigüedad, sino sobre todo por su aislamiento. Probablemente ha permanecido inalterada durante mucho tiempo, lo que la convierte en un laboratorio de investigación ideal para comprender el funcionamiento del cosmos y los fundamentos del universo. El telescopio espacial Hubble lleva revelando sus hallazgos desde su lanzamiento en 1990. En 2018, detectó una galaxia que hasta entonces había pasado desapercibida, como olvidada, y con razón. Mientras los científicos observaban el cúmulo globular NGC 6752 a 13.000 años luz de nuestro sistema solar, en busca de sus estrellas más débiles, una galaxia enana nunca antes detectada apareció silenciosamente en el fondo, en la constelación del Pavo Real, en forma de un conjunto muy denso y alargado de estrellas débiles. Así pues, la galaxia Bedin 1
situada a unos 30 millones de años luz, fue también un descubrimiento accidental. Oculta tras las brillantes estrellas del cúmulo estudiado, esta galaxia enana esferoidal mide solo 3.000 años luz de diámetro. De hecho, es la galaxia más aislada de su tipo hasta la fecha. Su vecina más cercana se encuentra a 2,12 millones de años luz, NGC 6744, una gran galaxia espiral intermedia, también en la constelación del Pavo Real. Aún no se sabe si estas dos galaxias están unidas gravitacionalmente, ni si NGC 6744 es su anfitriona. Pero lo que hace aún más espectacular a Bedin 1, aparte de su aislamiento, es su antigüedad. Al examinar su espectro luminoso, unas 1000 veces menor que el de la Vía Láctea, los científicos han llegado a la conclusión de que tiene una concentración muy baja de metales. Esta galaxia, que probablemente se originó en una explosión, no ha visto ninguna nueva formación estelar desde entonces. Las estrellas que contiene son, por tanto, muy antiguas. Bedin 1 parece ser una de las galaxias más antiguas jamás descubiertas y se cree que tiene 13.000 millones de años. Si se añaden 800 millones de años, Bedin 1 sería tan antiguo como el universo. Considerado por los astrónomos una especie de fósil viviente del universo primitivo, al no haber sufrido ninguna interacción con otros monumentos cósmicos, parece una cápsula del tiempo. Su preservación de las condiciones del universo primitivo aún debería poder revelarnos muchos secretos sobre su creación. Los telescopios de nueva generación, como el telescopio W FIRST, deberían sacar a la luz en un futuro próximo muchas otras galaxias de este tipo, que durante mucho tiempo han permanecido discretas debido a su muy baja luminosidad. Como puede ver, se sigue hablando de estos objetos. Me gustaría centrar ahora nuestra atención en otra categoría de galaxias. Echemos un vistazo a algunas de las galaxias enanas irregulares más bellas que adornan el grupo local con su colorido centelleo. Empecemos por la galaxia IC10, situada en la constelación septentrional de Casiopea, a unos 2,2 millones de años luz de nuestro Sol. Inmediatamente se dará cuenta de que es mucho más brillante que todas las galaxias anteriores. Por supuesto, no deslumbra por su tamaño, ya que su diámetro es de unos 5.000 años luz. Son las diferentes regiones que reflejan un resplandor rojizo a través de nubes de polvo intermedias las que lo hacen destacar. A diferencia de sus galaxias hermanas, IC10 tiene una gran población de estrellas masivas recién formadas. Se trata de la única galaxia estelar del grupo local. Contiene más estrellas llamadas Wolf-Rayet, estrellas calientes de varias decenas de masas solares, que las nubes de Magallanes, aunque es mucho más pequeña. Fíjate en su parte central, donde se detecta una gran fuente de rayos X. Allí se encuentra una binaria de rayos X de gran masa. Está compuesto por una estrella Wolf-Rayet y un objeto compacto que no es otro que un agujero negro estelar con una masa de varias decenas de masas solares. Mira cómo estas formaciones estelares puntúan el corazón de esta galaxia. Su producción representa entre 0,04 y 0,08 masas solares al año. El gas interestelar que alimenta estos numerosos brotes puede durar probablemente varios miles de millones de años. ¡Qué espectáculo tan magnífico! Ahora observa la envoltura de hidrógeno que rodea esta galaxia con su manto vaporoso. Fíjate bien. Su movimiento es diferente al de la propia galaxia. Sorprendente, ¿verdad? Otra galaxia aislada intriga a los astrónomos. Esta es la galaxia Leo 3, también llamada Leo A.
Como habrá podido deducir, se encuentra en la constelación de Leo. Se encuentra a 2,25 millones de años luz de nuestro Sol y es también una galaxia enana irregular con una masa que probablemente no supere las 800 masas solares. Esta galaxia rica en gas tiene baja masa estelar y baja metalicidad. Su diámetro mayor es de unos 6.500 años luz. Contiene estrellas de diferentes edades. Las más jóvenes tienen aproximadamente 10 millones de años, mientras que las más viejas tienen hasta 10.000 millones de años. Sin embargo, más del 90% de sus estrellas se formaron hace menos de 8.000 millones de años. En total, alberga 5 cúmulos estelares, 2 cúmulos jóvenes de baja masa y 3 cúmulos más antiguos de baja masa. A pesar de estas numerosas estrellas, esta galaxia sigue estando compuesta en un 80% por materia oscura, lo que no deja de ser un misterio. Se puede admirar su antiguo halo de estrellas, descubierto unos años más tarde, en 2004. Fíjese bien en esta galaxia. Las estructuras anulares internas recuerdan la morfología típica de las galaxias espirales. Sus estrellas se extienden más allá de su envoltura gaseosa. Por tanto, se asemeja a las galaxias de disco masivas y demuestra que las galaxias de muy baja masa estelar son igual de capaces de crear estructuras complejas. Se trata de otro objeto galáctico que desafía la comprensión actual de la evolución de las galaxias. Nuestro viaje está llegando a su fin. Sin embargo, quiero hacerles descubrir 2 últimas galaxias que, aunque no pertenecen al grupo local, están tan cerca de él que no podemos contentarnos con observarlas desde lejos. Sería una pena dejar de visitarlos cuando nunca hemos estado tan cerca de ellos, ¿verdad? Entre las galaxias que pueblan la periferia cercana del grupo local, le propongo que descubra una de ellas, considerada erróneamente durante mucho tiempo una galaxia irregular. Dirijámonos a la constelación del Escultor, donde podremos admirar la galaxia NGC 55, también llamada Cadwell 72. A lo lejos, se esconde tras su forma achatada que le hace parecer un largo y grácil cometa con sus colas dispares. De hecho, solo podemos ver su estrecho perfil, que se extiende a lo largo de unos 68.000 años luz. Pero fíjate bien, a medida que nos acercamos, podemos cambiar nuestro ángulo de visión. ¿No es maravilloso? Mira este objeto galáctico que se revela lentamente. ¿No se parece a la gran nube de Magallanes? Ahora puedes observar esta galaxia y ver su estructura completa. En realidad, Cadwell 72 es una galaxia espiral barrada. Solo tiene un brazo y se clasifica mejor como galaxia espiral de Magallanes. Sin embargo, a diferencia de las nubes de Magallanes, que se encuentran a unos 180.000 años luz, esta pequeña galaxia está a casi 7 millones de años luz de nuestro sistema solar. Es probablemente la galaxia más cercana al grupo local conocida hasta la fecha. Varios cientos de miles de millones de estrellas iluminan su disco aplanado. Pero se puede ver cómo su centro parece mucho más denso y brillante. Se trata de su protuberancia, caracterizada por este abultamiento esférico central. Este núcleo es especialmente brillante y está atravesado por nubes de polvo. En algunos lugares pueden verse zonas iridiscentes de color. Hay muchas regiones rosáceas de formación estelar, pero también jóvenes cúmulos estelares azules que muestran la actividad que aún se desarrolla en este pequeño monstruo galáctico. No muy lejos, otro objeto brillante llama nuestra atención. Todavía en la constelación del Escultor, otra galaxia espiral se encuentra junto al objeto NGC 55.
Esta es la galaxia NGC 300 o Cadwell 70. Esta también se encuentra a unos 7 millones de años luz de nuestro Sol y es una galaxia de bajo brillo superficial, con su luz repartida en un área aparente mayor. Si observamos detenidamente su estructura, veremos que no es muy diferente de nuestra Vía Láctea. Su halo luminoso, que se extiende a lo largo de 55.000 años luz, está salpicado de enjambres de estrellas gigantes rojas que se extienden a horcajadas sobre sus dos brazos espirales. En su protuberancia también hay miríadas de estrellas. Esta galaxia ha sido objeto de numerosos estudios. Incluso se ha dibujado su retrato. Esta hazaña es el resultado de 50 horas de exposición repartidas en varias noches de observación. El Wide Field Imager, que tiene un campo de visión muy amplio, comparable al de la superficie aparente de una luna llena, pudo tomar un gran número de imágenes que, procesadas con filtros especiales y ensambladas, permitieron crear una imagen única. Además de cartografiar esta galaxia estructuralmente similar, ha revelado que contiene un agujero negro de unas 15 masas solares en su corazón. Este agujero negro pertenece a un sistema binario y se encuentra cerca de una estrella Wolf-Rayet caliente y luminosa. Por último, solo 1 millón de años luz parece separar a estos dos objetos cósmicos, NGC 55 y NGC 300. Lo más probable es que este par galáctico esté ligado gravitatoriamente. ¿Cree que una de estas galaxias está destinada a devorar a su galaxia hermana? ¿O ambos serán absorbidos por un monstruo galáctico aún más poderoso?